estas son crestas de gallo. Esto es un agua fría, agua normal y corriente. Y lo que hacemos ahora, vamos a cocer las crestas, a blanquearlas, va a ser para la guarnición del bacalao que haremos el jueves. Lógicamente esto lo hacemos ahora porque el jueves no dará tiempo a poder elaborarlo todo, porque lleva bastante elaboración. Realmente para blanquearlo solo necesitamos una cebolla, medio puerro y 2 ajos. Lo vamos a poner a cocer y durante el tiempo de cocción iremos desespumándolo. Bueno, ahora vamos a hacer el sofrito del guisadito que lleva el bacalao. Es un sofrito fácil. Lleva cebolla, ajo y tomate. Ponemos un poco de aceite y ponemos a sofreír. Lo voy a poner a temperatura de 180 grados. Cortamos el ajo a grosso modo y lo primero que echaremos será la cebolla, que la cebolla la cortamos en una bruma. Bueno, lo que se dice tradicionalmente para casa, simplemente aunque esté bastante picada, sobra. Para cortar el tomate cogí un cuchillo diferente, un cuchillo de sierra, que es para cortar tomate, porque si gasto el mismo cuchillo, los tomates lo que hacen en la piel pasa como con el pimiento, con la piña, el pan, rompe y fastidia el filo del cuchillo. Entonces es interesante que para cortar estas cosas gastéis otro cuchillo diferente. Si no, os quedáis sin filo muy rápidamente. Bueno, ahora cortamos unos daditos solo. Los echaremos ahora cuando echemos primero echaremos el ajo, después echaremos el tomate. Sofreiremos un poco el ajo, después el tomate. Ya bajaremos el fuego para que esté tranquilamente ahí rehogándose. Incorporaremos el perejil y pondremos a punto de sal y azúcar. Una vez lo tenemos ya sofrito, trituramos y reservamos. Y después esto lo añadiremos a los garbanzos y a las crestas. Y una vez triturado el sofrito, lo que haremos ahora es dejarlo que enfríe y reservaremos en nevera. Ahora lo que vamos a hacer es el fondo o el jugo de ternera. Para esto hemos comprado tuétano, tenemos pata de vaca y un poco de espinazo también. Lo que vamos a hacer ahora es primero rehogar la carne y luego añadiremos la verdura. Verdura tenemos puerro, tomate, hinojo y zanahoria. Y bueno, esto no sé si lo conocéis, pero esto es celery, es una pionago. Lo he dejado entero para que lo vierais antes de pelarlo. Pues lo he dicho, primero pondremos la carne, cuando esté totalmente rehogada añadiremos la verdura y después cubriremos de agua, perdón. Cuando vaya soltando suciedad iremos desespumando y más o menos el caldo tardará en hacerse unas 4 o 5 horas. Después de tener los huesos dorados, le echamos la verdura y las hierbas. En este caso hemos echado hierbas, romero y tomillo. Ya tenemos las crestas cocinadas y ahora lo que vamos a hacer es sacarlas, escurrirlas y cortarlas. Bueno, como veis, es una carne que se queda súper tierna, súper gelatinosa. Una vez está todo dorado, incorporamos el vino y lo ponemos a reducir. Una vez reduzca ya, cubriremos de agua y seguiremos cociendo.